Antes de comenzar con este video tengo algo que decirles. Este mensaje es más que todo para las personas de México. Les presento lo que probablemente sea el mejor cargador para tu iPhone, para tu iPad y para tu MacBook Air. Y aquí en la parte de al frente tenemos una pantallita que nos indica el estado de carga. También, como pueden ver, tenemos aquí unos zapaticos y el cargador se va a poder sostener solo. Estos zapaticos se pueden quitar y aquí vamos a poder enchufar nuestro cargador. Estos zapaticos también son imantados, así que los van a poder pegar en alguna parte y así pues no se les va a perder. Entonces aquí vamos a poder cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Tenemos 2 puertos USB-C y un puerto USB-A. Este cargador es de 65 watts. Vamos a tener carga ultra rápida con este cargador. Entonces por aquí también tenemos los cables de Ugreen. Vamos a poder conectarle este aquí, este otro por acá y el otro cable con USB-A vamos a poder conectarlo aquí también. Entonces así es como nos quedaría el cargador. Al momento de conectarlo, pues como ya les había dicho, vamos a tener aquí un indicador. Fíjate aquí en la pantallita. Cuando la carita está así, quiere decir que no está cargando nada. Entonces conectamos acá el iPhone XS Max. Por acá conectamos con el cable de Ugreen el iPhone 11. Y por acá conectamos con el otro cable de Ugreen el iPhone 11 Pro Max. Y como puedes ver, estamos cargando los 3 dispositivos con el mismo cargador. Fíjate que ya la carita nos cambió, sale como una carita feliz. Entonces eso quiere decir que ya está cargando. Cuando se le quita como esta parte de abajo que es la boquita, quiere decir que ya no está cargando más. Porque ya también he visto algunas personas que se preocupan diciendo no, es que tantos watts en un iPhone de pronto daña la batería o lo que sea. La verdad es que no, porque el iPhone solamente va a sacar la capacidad que tiene. Así que no se preocupen por eso. En ese momento están en descuento, como te digo, en Amazon México. Así que pues vayan y compren antes de que se acaben. Entonces acá abajo en la descripción y en un comentario fijado te voy a dejar el enlace del cargador. Y también te voy a dejar el enlace de los cables para que vayan y los compren antes de que se acaben. Entonces ahora sí vamos a empezar con el video. iOS 17.5, la versión oficial en el iPhone 11 y en el iPhone XS Max. En este video vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Y vamos a hacer también una pequeña prueba de batería. Entonces primero vamos a comparar los resultados que tenemos en el iPhone XS Max y en el iPhone 11. Entonces para el Geekbench con iOS 17.5 iPhone 11 tenemos un resultado de 1800 puntos para el single core y 4238 puntos para el multicore. En el iPhone XS Max, también con iOS 17.5, como puedes verlo aquí, tenemos un puntaje de 1350 puntos para el single core y 2893 puntos para el multicore. Claramente el puntaje está mucho más alto en el iPhone 11, pues porque tenemos un mejor procesador y tenemos un mejor rendimiento. Vamos a mirar los resultados que teníamos con versiones anteriores. Entonces, por ejemplo, esta prueba fue con iOS 17.4 y anteriormente teníamos 1351 puntos para el single core y 2315 puntos para el multicore en el iPhone XS Max. Para el iPhone 11 teníamos lo que eran 1797 puntos para el single core y 3817 puntos para el multicore. Así que pues al menos en el iPhone 11 podemos ver que nos ha subido tanto en el multicore como en el single core con esta nueva actualización. En el iPhone XS Max, también con iOS 17.4, teníamos 1351 puntos para el single core y 2315 puntos para el multicore. Así que pues podemos ver que nos ha subido un poco en el multicore, pero pues no tanto en el single core. En el single core está prácticamente igual, pero en el multicore sí que nos ha subido y bastante, como puedes verlo aquí. Ahora entonces vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu. Para el iPhone XS Max tenemos 638.777 puntos. Para el iPhone 11 tenemos 847.613 puntos. Vamos a mirar el resultado con las versiones anteriores. Esta fue con iOS 17.4 y en el iPhone 11 teníamos 778.155 puntos. Así que pues vemos que nos ha subido bastante, pues no bastante, pero sí nos ha subido significativamente. Así que el rendimiento ha mejorado un poco. Ahora en el iPhone XS Max vamos a mirar una versión anterior. Como puedes ver, con iOS 17.4 teníamos 610.601 puntos. Así que también nos ha subido significativamente. No demasiado, pero de 610.000 a 638.000 pues sí nos ha subido un poco.
Así que pues en cuanto al rendimiento parece ser que ha mejorado un poco. Entonces ahora vamos a mirar en cuanto a la batería cómo serían las cosas. Vamos a hacer una pequeña prueba de batería. La última carga al 100% en los dos teléfonos fue hace 6 minutos. Tenemos una condición de 99% para el iPhone 11 y 88% para el iPhone XS Max. Vamos a hacer entonces aquí una pequeña comparación en cuanto al rendimiento de la batería, o en cuanto a la autonomía más bien. En esta ocasión no voy a hacer las pruebas como estar abriendo las aplicaciones y eso, porque pues quiero ver si de pronto prefieren que solamente muestre los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Si les gusta o prefiere que lo haga de la forma que siempre lo he hecho, abriendo las aplicaciones y así, pues déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Aquí vamos a colocar un temporizador por 1 hora y vamos a estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver después de estar 1 hora con este juego qué tanta batería nos gasta. Recuerden que empezamos con 100%. Vamos a mirar aquí las cosas, el brillo y el volumen. Vamos a colocarlos exactamente igual los dos, como mitad de este icono. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, no tengo SIM card, eso puede que influya un poco pero no demasiado. El AirDrop lo tengo solamente contactos. Bueno, creo que me va a quedar un poco difícil jugar con los dos al mismo tiempo, pero ahí vamos a hacer el intento. Bueno, en este momento ya pasó la hora de estar con el juego de Subway Surf, así que ahora vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Para el iPhone XS Max tenemos ya un 82%. Vamos ahora a mirar en el iPhone 11. Ya tenemos un 90%. Entonces ahora vamos a cerrar este juego y vámonos otra hora, pero con el juego de Asphalt 9. Brillo, volumen exactamente iguales en los dos teléfonos. Ok, por alguna razón se demoraron bastante en entrar, pero el iPhone 11 entró primero. Y un tiempo después ya venía el iPhone XS Max. No sé tampoco cómo voy a hacer para estar jugando al mismo tiempo, pero de igual forma lo voy a intentar. Entonces voy a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Y en este momento ya acabo de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a ver en cuánto nos han quedado las baterías. Para el iPhone XS Max tenemos ya un 54%. Y para el iPhone 11 tenemos un 65%. Así que pues vemos que la batería del iPhone XS Max como que se está gastando más rápido de lo normal. Claro que la batería del iPhone 11 es mejor, pero de igual forma la batería del iPhone XS Max solía ser bastante buena. Ahora me parece que ha empeorado un poco. Vamos a mirarlo ahora aquí en la configuración. Entonces la última carga al 100% fue hace 2 horas, como puedes verlo ahí. Lo que más batería consumió pues fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Lo que ya es el Geekbench y así, eso lo había hecho desde ayer incluso. Y vemos que la batería del iPhone XS Max ha caído mucho más rápido. Entonces ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento parecen que han mejorado los dos teléfonos a comparación con iOS 17.4. En cuanto a batería parece que han empeorado y eso sí que lo puedo notar más en el iPhone XS Max. Si tú ya tienes iOS 17.5 instalado en estos dispositivos, déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Cada vez que yo te pido que dejes tus experiencias acá abajo en los comentarios, no es simplemente para que yo lo sepa, sino que para que otras personas que todavía no han actualizado lo sepan también. Entonces así van a poder tomar una mejor decisión, ya que la batería es algo importante para la gran mayoría de personas. Y pues te digo que la batería ha empeorado significativamente y lo noto más en el iPhone XS Max. No se olviden de comprar el cargador de Ugreen, que recuerden que ahora están en descuento. También no se olviden de comprar los cables. Estos son cables trenzados, entonces van a tener una mayor duración. Recuerden que les voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.